caso de querer hablar, participar, pedir la palabra, bienvenido sea. Cliqueamos la manito a modo de pedir la palabra, así cuando es el momento oportuno podemos habilitar las voces y no se acopla y podemos seguir bien la conexión. Bueno, ahí María Victoria, bienvenida de Tapalqué. Ahora vamos a contar, Tapalqué hoy tiene asueto por el Día del Pueblo, de la ciudad. Buenísimo, María Así que Victoria, ¿qué supone felicitaciones. 171 años de Tapalqué? Felicitaciones a Tapalqué. Bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Anabela Galvano, soy directora del CIA, hace un ratito lo decía, pero bueno, para quienes se fueron conectando en este último minuto, del CIA de Olavarría. Así que para nosotros es un placer abrir este encuentro entre bibliotecarias y bibliotecarios con Hernán, Hernán Rodríguez, que es el referente regional del CENDIE, y vamos a tener la presencia también de Magalí Barriga, que es nuestra formadora en práctica del lenguaje de nivel secundario. Así que ella nos va a hacer una presentación de este programa de fortalecimiento en lectura, escritura y oralidad. Les cuento que vamos a estar grabando esta reunión para que después las compañeras y los compañeros de Tapalqué, con compañeros de María Victoria, puedan ver esta reunión, que la vamos a subir a YouTube. Después le vamos a pasar el enlace así la pueden ver. Y también si para los demás que la quieran revisar y volver a algún punto que no les haya quedado por ahí muy, muy fresco, la pueden volver a ver. Así que bueno, si están todos de acuerdo, ya estamos grabando. Y bueno, y le doy la palabra a Hernán. A Sandra también. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, contentas, felices de poder estar aquí en este noviembre cargadito de actividades, puntualmente hoy, 7 de noviembre, lo dicho, Tapalqué está de aniversario, está cumpliendo 161 años, también en la ciudad de La Barría, hoy se va a estar realizando, hoy comenzará la 28ª Feria del Libro, y el tercer Festival del Libro, así que también a la tarde estaremos ahí en la ciudad de La Barría acompañando, y bueno, algunas colegas también avisaron que bueno, obviamente que por motivos de esta agenda cargadita, no podían asistir hoy a este encuentro, súper valioso la propuesta de Anabela de poder grabar este encuentro. Después compartiremos el enlace. La idea de hoy es presentar este programa Leo, el fortalecimiento de lectura, escritura y oralidad para el nivel secundario. Notarán que hay presentes colegas de ambas gestiones, lo que es gestión estatal, lo que es gestión DIEGEP, porque el programa tiene alcance para ambas gestiones. Magalí hará la presentación correspondiente, Magalí ETR de Prácticas de Lenguaje para la región 25. La idea también es, por un lado, ya determinadas profesoras del área han recibido esta presentación, nos parecía también súper importante y valioso que bibliotecarias y bibliotecarios también estén en conocimiento de este programa, ya que si bien el programa está presentado en el periodo 2024-2027, lo pensamos ya fuertemente como una proyección para el 2025 y ver de qué manera la biblioteca escolar puede acompañar estas trayectorias educativas de los y de las estudiantes y cómo se inserta en este fortalecimiento, recordando que la resolución, digamos, que nos enmarca, la 2245 del 2009, esa que habla de las distintas áreas que tiene la biblioteca escolar, la repaso brevemente, los procesos técnicos, el área comunitaria, organizativa, y en este caso nos vamos a detener en el área pedagógica, desarrollando distintos aspectos de esas subáreas dentro de lo que es la función pedagógica, y obviamente resaltando esto porque recordamos que este tipo de biblioteca, la biblioteca escolar, tiene la característica y tiene el realce en el área pedagógica, en lo que tiene que ver con la formación de usuarios, en lo que tiene que ver con la promoción de lectura, la promoción del trabajo intelectual, lo nombro así porque así está en la resolución,
es una resolución, repito, del año 2009, con lo cual muchos de estos términos fueron mutando, se fueron completando y, ¿por qué no?, se fueron actualizando, pero bien vale pensarnos desde ahí, pensar también articulación bibliotecaria, tanto intrainstitucional, entre colegas, entre docentes, como también pensar una posible articulación intrabibliotecaria, realizando préstamos y demás cuestiones. Bueno, Magalí ha trabajado un montón y se ha preparado para este encuentro. Sigo admitiendo colegas que se suman y bueno, le damos la palabra a Magalí y esperemos que sea súper fructífero este encuentro. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder contarles un poquito de qué va este plan de fortalecimiento de lectura, escritura y oralidad. Es muy importante el trabajo colectivo en conjunto, así que vamos a ver desde su lugar cómo podemos sumar aportes para poder implementarlo ya con más fuerza, como bien dijo Hernán, a partir del año 2025, porque este año ha sido más que nada de conocimiento del plan, difusión y pruebas pilotos que un poquito les voy a contar ahora cuando comencemos la presentación. Como ya dijeron, mi nombre es Magalí, yo soy profesora de prácticas del lenguaje, estoy en el cargo de ETR en el nivel secundario en Olavarría desde diciembre del año pasado, ¿sí? Así que bueno, como ETR de prácticas del lenguaje en el nivel secundario, me toca acompañar esta propuesta y trabajar con los docentes de estas escuelas pilotos que ahora les voy a contar en todo lo que tiene que ver con este plan, ¿no? La idea es que podamos a su vez ser agentes replicadores de esta propuesta para poder ampliarla, para poder conocerla mejor y obviamente para poder trabajar mejor juntos, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación. Ana. ¿Listo? Bien, como bien estuvimos anunciando, el Fortaleo es justamente un programa de fortalecimiento de la lectura, la escritura y la oralidad para el nivel secundario en las escuelas bonaerenses, ¿sí? Todos los CTR de los diferentes CIES están trabajando esta misma propuesta en las diferentes escuelas modelo, como les fui diciendo, escuelas piloto, en una propuesta situada, ¿no?, de acompañamiento y de orientación en lo que es implementar justamente los llamados irrenunciables, que ahora vamos a conocer, tanto de literatura como de géneros discursivos, para cada uno de los años de la escuela secundaria. Las escuelas pilotos estuvimos trabajando más bien con lo que es tercer año y quinto año de la escuela secundaria, ¿sí? Vamos a conocer ahora el propósito. Justamente se trata de poder explicitar algunos criterios comunes para planificar la enseñanza, poder poner en valor lo que son las prácticas del lenguaje, en lo que es la lectura, escritura y oralidad, en un contexto situado, en situaciones reales de comunicación, ¿no? Y plantear a su vez recorridos literarios que puedan acompañar a estos irrenunciables. Entonces se busca organizar, movilizar el trabajo colectivo, como bien vinimos diciendo, y poder sumar aportes de diferentes instituciones en lo que es la implementación de este plan. Seguimos. ¿Cómo surge justamente esta propuesta? Ahí van a tener un QR que es para acceso al documento número 1, que es la fuente, ¿no?, que nosotros vamos a utilizar, donde están todos estos materiales. También les comparto el link a través del chat por si les es mejor para ingresar. Ahí ingresan a Continuemos Estudiando, donde se presenta el programa y pueden descargar justamente este documento número 1, donde aparecen explicitados todos los irrenunciables con sus recorridos y, por supuesto, también la fundamentación. Entonces, es el documento base que vamos a utilizar para hablar del Fortaleo, ¿sí? Como bien dijimos, es un proyecto integral, continuo y progresivo que tendrá vigencia desde el 2024 hasta el 2027. Este año es más que nada, como dijimos, de conocimiento del programa, difusión, trabajo con las escuelas piloto, pero en el 2025 la idea es ya trabajarlo con más fuerza y también necesitamos justamente del esfuerzo y esfuerzos conjuntos, ¿no? Es una propuesta para escuelas secundarias de ambas gestiones, que tomó como punto de partida los resultados de las pruebas escolares que se tomaron en el año 2023,
tanto en tercer año como en sexto año. Los resultados demuestran preocupaciones justamente en lo que tiene que ver el trabajo con la lectura, la escritura y la oralidad, porque más allá de los resultados, ¿sí? Hay una brecha, ¿no? Entre lo que dicen los diseños, lo que se enseña y la propia realidad. Y también cuando hablamos de evaluar, ¿sí? Los estudiantes y las estudiantes no estaban dando cuenta, quizás, ¿no? De todas las habilidades necesarias en el uso de las prácticas del lenguaje. Entonces fue una alerta, ¿no? Para pensar justamente este proyecto. A su vez también, este proyecto integral se fue conjugando, confirmando y fortaleciendo a partir de diferentes encuentros e intercambios en todo lo que tiene que ver, no sé si se acuerdan, que seguro que han participado, de conversaciones pedagógicas, en la revisión de los diseños curriculares, en encuentros interregionales, aparecía siempre esta preocupación, ¿sí? Ahí en la diapositiva ustedes tienen una frase que está extraída justamente de ese documento que me pareció importante poder analizarla, ¿sí? Dice: el paso por la escuela secundaria crea saberes, experiencias y memoria colectiva a la que es posible volver a lo largo de la vida. Con ella nos identificamos y son puntos de encuentro intergeneracionales con otras y otros. Definir un corpus de textos literarios y de producciones escritas y orales cuya enseñanza y aprendizaje se considera irrenunciable en el transcurso de los 6 años de la escolaridad secundaria implica configurar un mapa de lo común en esa etapa. No se trata solo de una lista de textos que las chicas y chicos tienen que leer y escribir, sino de reflexionar con las y los docentes sobre los modos de vincular esos textos, de entramarlos en una propuesta de enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad, sostenida, progresiva, posible y convocante. En ese fragmento está, digamos, la esencia de esta propuesta, ¿no? Y justamente también eso que nos convoca a todos a formar parte de este fortaleo, ¿sí? Podemos seguir avanzando. Bien, cuando nosotros hablamos de prácticas del lenguaje, en realidad en los 3 niveles, ¿no? Inicial, en primaria y en secundaria, apuntamos a estas concepciones, ¿no? De lo que es leer, escribir y hablar. En la escuela secundaria particularmente, justamente las propuestas de textos y los contextos son un poco más complejos que el resto de los niveles, pero la mirada es la misma, ¿sí? La idea de concebir la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas sociales del lenguaje, esto significa que proponer trabajar con textos reales, concretos, extraídos de la vida misma, ¿no? Que ellos puedan tener acceso, que ellos conozcan, que ellos puedan diferenciar, reflexionar a partir de características que ven como cotidianas o al menos instalar textos más complejos, por supuesto, pero habiendo hecho un recorrido que permite justamente reconocer características especiales de esos géneros, ¿no? Entonces, esto de plantear actividades, intervenciones donde podamos ver esta práctica social. Ellos ya manejan un lenguaje, un código, y en la escuela podemos presentarles situaciones, textos, autores, propuestas que ponen en relación eso que traen con eso nuevo, ¿no? Y ahí está justamente el acompañamiento docente en lo que es prácticas del lenguaje. Los contenidos de las prácticas del lenguaje, como bien dice el diseño curricular, son las prácticas. Es decir, proponer actividades donde puedan ejercitar su lectura, su escritura y su oralidad en situaciones concretas, cotidianas, conocidas, ¿no? Cada vez con más complejidad y guiadas justamente por los docentes. Entonces, el Fortaleo toma esta premisa, ¿no? Entre otras tantas, para plantear su propuesta. Se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. Esa es una frase que tenemos así como un eslogan, que es totalmente real y tiene que ver con esto que decimos, ¿no? De las prácticas sociales de lectura y de escritura. Por eso el aprendizaje de la lectura, la escritura y la oralidad se desarrolla durante toda la vida, se despliega en diferentes ámbitos y también implica diferentes herramientas para abordar los distintos textos o géneros discursivos que se trabajan en cada situación comunicativa, ¿sí? Entonces, la escuela es un buen lugar para propiciar
diversidad de textos, diversidad de situaciones de comunicación, donde podamos trabajar justamente con estas habilidades. Las situaciones de lectura, escritura e intercambios colectivos orientadas por las y los docentes son fundamentales, tanto como aquellas situaciones más autónomas, para construir y profundizar conocimientos sobre estas prácticas. Acá se apunta mucho a lo que es el trabajo colectivo, el aprendizaje compartido, pero también hay, por supuesto, situaciones de aprendizaje de manera autónoma, que también son importantes propiciarlas, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito, cuando hablemos de los irrenunciables, de este tipo de abordajes. ¿Podemos continuar, Ana? Antes de entrar en lo que es el programa en sí, hay 3 nociones importantísimas que tenemos que conocer y que ustedes también tienen que conocer para poder acompañar y proyectar propuestas que impliquen implementar el Fortaleo, ¿no? Primero, que cuando hablamos de la enseñanza de las prácticas del lenguaje, partimos de 4 situaciones fundamentales. Siempre en cualquier planificación y en cualquier hacer áulico se tiene que tener en cuenta estos momentos, ¿no? La lectura a través del docente o lectura delegada, la lectura por sí misma o por sí mismo que puede llevar a cabo el estudiante, escritura a través del docente y escritura por sí mismo o por sí misma. ¿Sí? Son 4 momentos fundamentales. Cada uno de ellos implica habilidades y estrategias propias, ¿no? Que es obviamente criterio del docente saber en qué momento aplicar cada una de ellas, pero es muy importante que se realicen, insisto, en las prácticas del lenguaje de cualquier nivel, desde inicial incluso hasta superior. Estas 4 modalidades tienen que estar trabajadas y abordadas, ¿no? De manera criteriosa, planificadas también, no es algo que se hace así en el momento, se decide por el azar, sino que se planifica. Yo este contenido lo voy a trabajar de esta manera, acá voy a utilizar la lectura a través del docente, en este momento voy a propiciar la escritura por sí mismo, lo voy a organizar en grupo, en pareja, es decir, todo eso está pensado porque tiene justamente un sentido pedagógico, ¿no? Las prácticas con sentido es otra de las cosas que estamos intentando revalorizar, ¿no? Saber para qué estamos haciendo lo que hacemos, para qué leemos lo que leemos, para qué proponemos este ejercicio de escritura. Eso tiene que estar siempre instalado y socializado, ¿no? Conocido con nuestros estudiantes. Y 2 estrategias fundamentales dentro de lo que es el hacer las prácticas del lenguaje son el intercambio lector y las escrituras intermedias. El intercambio lector justamente no es nada más y nada menos que poder conversar sobre lo que acabamos de leer o de escuchar o de mirar. El intercambio lector no solamente es una estrategia para utilizar en textos literarios, sino que en cualquier tipo de texto. Por eso también insistimos cuando hacemos los talleres y demás, que es una estrategia a implementar, ya sea si se enseña sociales, matemática, física, cualquier área, ¿no? Poder dar un tiempo a que ellos puedan conversar sobre lo que acaban de leer, ¿no? No solamente lo que dice el texto, sino cómo lo interpreta cada una. Eso es un enriquecimiento que se da en ese diálogo, ¿no? Entonces es muy fructífera esa propuesta. Teresa Colomer justamente habla de lo que es leer en comunidad, ¿no? Y destaca justamente el intercambio lector como estrategia, porque propone, o digamos, sí, muestra esta dimensión socializadora, ¿no? Que tiene justamente poder hablar sobre lo que leímos. Por supuesto que ese intercambio lector no es libre, totalmente autónomo, sino que hay una intencionalidad, un sentido, y el docente aparece ahí guiando justamente, llevando hacia dónde quiere ir, ¿no? Depende de lo que quiera justamente enseñar. Entonces, el intercambio lector tiene direcciones, ¿no? O guía, no es que los estudiantes están solos con el texto, salvo que sea parte de la estrategia de la propuesta, por supuesto, ¿no? Pero siempre hay una orientación hacia un dónde vamos, que tiene que ver con ese sentido, ¿no? La otra estrategia son las escrituras intermedias, que son justamente todos esos trabajos de escritura que realizan tanto las y los estudiantes como también los docentes, ¿no? Para poder llegar a un escrito final, que es el escrito donde van a dar cuenta de lo aprendido. Pero en el medio llevan a cabo muchas prácticas de escritura, desde, no sé, toma de apuntes, desde realización de consignas, desde cuadros conceptuales,
muchas escrituras justamente intermedias que son parte de este ejercicio de escribir. Escribir es un proceso como la lectura, ¿no? Y que no se lleva de un momento hacia el otro, sino que tiene que haber un camino progresivo. Entonces, también constituyen herramientas de evaluación en sí mismas, ¿no? Porque podemos hacer un seguimiento de cómo van escribiendo, cómo van reflexionando y elaborando a partir de esos borradores, ¿sí? Después, con esos borradores, ellos pueden llegar a un trabajo mayor, que es justamente este escrito que es para comunicar lo aprendido, ¿no? Que es el otro tipo de escritura. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, dentro de lo que es la lectura, la escritura y la oralidad, aparecen como estrategias el intercambio lector y las escrituras intermedias, que son las estrategias que se está haciendo más fuerza hoy en día para rescatar, para fortalecer y para instalar en el aula, a través de estas 4 situaciones de enseñanza que antes les expliqué, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a esto, si no avanzamos. Y ya entramos en el programa, ¿sí? Como bien dice ahí, es una propuesta, un espacio de articulación, donde muchos agentes son los que somos, los que formamos parte con diferentes funciones, en diferentes momentos, con diferentes propuestas, pero bueno, justamente se trata de ir concretando esas acciones para poder hacer andar este programa que arrancó ya y arrancó con, bueno, como todo experimento, como toda prueba, con muchas certezas, ¿no? Y algunas debilidades que hay que trabajar y seguir fortaleciendo. Pero bueno, este trabajo en conjunto llama al trabajo colectivo, ¿sí? A articular a diferentes agentes, a diferentes instituciones para poder consolidar esta propuesta, ¿sí? Ahí está explicitado muy bien. Profesores, miembros de equipos de conducción, equipos de orientación escolar, bibliotecarios, bibliotecarias, preceptores, preceptoras, supervisores, directores de CIE, formadores de los equipos técnicos regionales, docentes y estudiantes avanzados de los profesorados del nivel que se cursan en los institutos superiores, que también es algo que debiéramos presentar esta propuesta a esos estudiantes, ¿no? Bueno, a partir de acuerdos, a partir de organizar ámbitos, monitorear, gestionar espacios formativos, retroalimentar, ajustar las tareas en curso, son las diferentes, digamos, acciones que todos esos agentes debemos lograr hacer y llevar a cabo, ¿sí? Bien. Bueno, comenzamos a desarrollar el programa propiamente dicho. Las acciones para su implementación se basaron en 2 decisiones pedagógico-didácticas, que es la prescripción de 3 lecturas literarias irrenunciables para cada año, conformando 18 obras en total, que al finalizar la secundaria, las y los estudiantes tienen, digamos, conocimiento porque lo han abordado, porque lo han leído, ¿sí? Y a su vez también cada uno de esos irrenunciables propone 3 recorridos optativos de abordaje, justamente para trabajar lo que tiene que ver con la intertextualidad, poder conectar esa obra irrenunciable con otros lenguajes incluso también, no solamente literarios, sino de otros artes, otras estéticas. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Y a su vez también hay prescripción de producciones escritas y orales de estudio que también son irrenunciables, es decir, géneros discursivos que se deben trabajar de acuerdo a lo que el diseño curricular propone para cada año. Este fortaleo está, por supuesto, sostenido y fundamentado por los diseños curriculares, ¿sí? No es que es una propuesta que echa por tierra todo lo anterior, sino más bien que suma, y ahora vamos a ver de qué manera. ¿Por qué irrenunciables? Bueno, eso en realidad es pensar obras que sean clásicos para valorizar los clásicos, pero también incorporar autores contemporáneos y también lograr una propuesta que abarque diversidad de géneros, ¿no? Esas 18 obras literarias, que son 3 obligatorias para cada año, como dijimos recién, forman parte del acervo cultural. Son libros que no pueden dejar de leer, diría cualquier profesor o profesora de literatura, al terminar la escuela obligatoria. Entonces, por eso es uno de los fundamentos por los que fueron elegidos,
más allá también de que cada uno respeta la propuesta del diseño curricular para cada año, ¿sí? Estas obras que vamos a mostrar ahora están extraídas o están presentes, la mayoría de ellas, en algunas colecciones importantes que seguramente ustedes conocen y que sería bueno saber si están presentes en sus bibliotecas. La primera de ellas es la colección de identidades bonaerenses, ¿sí? La colección Juan Gelman, la colección que propone el Plan de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación del 2008, la colección Leer Abre Mundos y la colección Lecturas Grabadas de 2014. Las obras, además de ser clásicos, muchas de ellas están en estas colecciones, ¿sí? Por lo tanto, es importante contar con ese material y, si no, empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Para poder ofrecerlo y tenerlo en sus bibliotecas. Bien, podemos avanzar en los irrenunciables de géneros discursivos. Hablamos de textos que, digamos, trabajan o invitan a trabajar las producciones orales, escritas durante todo un año. Son géneros discursivos de relevancia epistémica y social en el área de prácticas del lenguaje. Entonces vamos a encontrar que esos irrenunciables del ámbito de estudio, del ámbito de la construcción ciudadana, fueron seleccionados de acuerdo a criterios de continuidad y progresión, y también, por supuesto, están pautados por los diseños curriculares, ¿sí? Bien. Acá tenemos los irrenunciables de literatura para primer año, donde el diseño curricular dice que los estudiantes en primer año tienen que leer todo tipo de literatura, porque es, digamos, el primer momento, digamos, que se abren, ¿no?, al conocimiento de los textos literarios. Por lo tanto, la propuesta es un poco eso, un salpicón, más allá de que hay un género, que por ejemplo el policial o el de terror, que aparece con más fuerza porque, bueno, a la edad que están es el tipo de literatura que más eligen. Y tenemos 3 irrenunciables que están en negro en la pantalla. El primero es la novela El espejo africano de Liliana Bodoc, y propone 3 recorridos. El primero tiene que ver con la literatura representación del mundo. Acá proponen, si ustedes cuando entren al documento van a encontrar ahí las otras obras, ¿no?, que ponen diálogo con este irrenunciable. Se trata justamente de textos que ficcionalizan hechos de la realidad, ¿no?, o miran la realidad de una manera especial. Aparece una novela que se llama Mi lista, de Verónica García Ontiveros, que es una novela que está, digamos, tiene como contexto histórico la guerra de Malvinas, pero a su vez sale un poco de eso, ¿no?, lo lleva y lo pone en diálogo con la realidad. Entonces, son textos que analizan la realidad a partir del concepto de lo ficcional, a partir de la literatura. Aparece esta temática. También la otra obra que aparece es Milla Loncó, de Rodolfo Otero. Todo eso está en la colección Identidades Bonaerenses, estas que acabo de nombrar. También van a encontrar en el documento 1 algunos links de acceso a secuencias, ¿no?, que presenta el programa Continuemos Estudiando, que facilitan este abordaje. El recorrido 2 propone la literatura como cámara fotográfica y es interesante porque conecta con poesía, por ejemplo, conecta con textos que son más descriptivos, que tienen que ver con esto de mirar, ¿no?, como si fuera una cámara fotográfica. Quedamos en paisajes, quedamos en retratos, se puede trabajar mucho esa mirada, ¿no?, sobre lo que es la realidad a través de la literatura. Y el tercer recorrido, recuerdo que los recorridos son optativos, ¿sí?, y a su vez también se pueden proponer otros, o se pueden fusionar, o se pueden, digamos, adaptar de acuerdo a las necesidades y a las realidades de cada curso, ¿sí? El recorrido 3, seguir una autora, a Liliana Bodoc, es de los recorridos más elegidos, justamente porque tiene un montón de obras de diferentes géneros súper interesantes para trabajar en el aula, ¿sí? Además también para poder trabajar, no sé, ESI, construcción de la ciudadanía, un montón de ejes transversales a partir de su literatura.
El otro irrenunciable instala la poesía en el aula, que es un género que cuesta abordarlo, cuesta que los docentes lo trabajen, no porque no les guste, sino porque no han encontrado que sea un género amigable para enseñar, pero sin embargo es muy interesante la propuesta para trabajar poesía. En el CIE estamos haciendo justamente un taller sobre poesía y cómo trabajarla en el aula, que permite descontracturar un poco esas resistencias que muchos docentes tienen para trabajar el género. Y lo instala de una manera, con un género muy especial, que son los haikus. Y la obra irrenunciable son los haikus de las 4 estaciones, que es una recopilación de Arturo Carrera. Está bueno porque los haikus son textos poéticos muy breves, ¿sí? De 3 versos, 4 versos, que son muy sintéticos y que describen generalmente cuestiones relacionadas con la naturaleza. En este caso habla de las estaciones del año. Entonces aparecen poemas que hablan sobre justamente cada una de esas estaciones, sensaciones, emociones, todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Y el despertar. Los recorridos que proponen es, por ejemplo, el primero es uno temático, trabajar obras donde aparezcan las estaciones como asunto de la poesía. Acá estoy mirando justamente el material. Aparece Verano, de Benedetti, Doña Primavera, de Gabriela Mistral, Primavera, de Storni, El Señor Otoño, de Mariana Walsh, Espero la llegada del invierno, de Bermani, Canción de Mayo, de Lope de Vega, como verán hay poesía de diferentes momentos, ¿no? Históricos y literarios. El recorrido 2 propone profundizar un poco más sobre los haikus, qué es eso, y está bueno porque también implica el abordaje de textos que no son netamente literarios, ¿no? Podemos trabajar con textos de estudio, donde se hable sobre los haikus, se conozca un poquito su estructura, su lenguaje, y ahí en el recorrido, en el documento, hay un link para entrar a las ediciones bonaerenses, Literatura del Más Acá, donde podemos trabajar este concepto con otros ejemplos de haikus. El tercer recorrido, hay poesía en las películas, bueno, nos invita justamente a este diálogo con otro lenguaje, en este caso el cine, a partir del cine anime, El Gran Pez, Coraline y la Puerta Secreta, en fin, acá propone 3, pero uno puede obviamente agregar o ampliar la lista, ¿sí? Sugerir a partir de lo que ese texto me invite a pensar, ¿no? O a conectar. Y el último irrenunciable de primer año tiene que ver con mitos clásicos y se elige Orfeo y Eurídice, Teseo y el Minotauro y Penélope y Ulises. No se especifica editorial, así que el docente ahí puede elegir cuál le parece mejor. Generalmente se eligen los de Cántaro, ¿sí? Los mitos clasificados, por ejemplo, que tienen un lenguaje lindo, sobre todo para un primer año, son sencillos, están bien abordados. Y los recorridos, el recorrido 1 tiene que ver la conexión de esos textos, los mitos, ¿no? Con la tradición oral, cómo surgen esos mitos. Podemos ahí encontrar otros textos que hablan de textos de tradición oral, como leyendas, por ejemplo. El recorrido 2 habla de relatos que inspiran relatos. Acá hay intertextualidad con la mitología, es decir, se pueden conectar con otros textos inspirados en personajes mitológicos. Por ejemplo, aparece, a ver, esto me da como una cosita porque estamos en primer año y propone La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges. No es que sea difícil, pero necesita un acompañamiento, ¿no? En lo que es la lectura, pero bueno, lo que quiere mostrar es justamente que La Casa de Asterión está inspirado en el mito del Minotauro, ¿no? Y poder poner en diálogo el texto mitológico con esta nueva versión o reescritura, si se quiere, de ese mito. Ulises, por favor, no me pises, de Adela Bash, ¿sí? Silencio de sirenas, de Marco de Nevi, La Odisea, en una versión de Fontana Rosa. Entonces ahí, dentro de ese recorrido, aparecen estos personajes desde otro lugar. El recorrido 3 se llama No tan distintos y tiene que ver la temática con el amor y la amistad en la literatura de todos los tiempos.
El recorrido solamente propone de Liliana Bodoc antiguas cacerías, pero podemos pensar en esta temática en otras obras, que de hecho hay muchas, ¿no? Para poder trabajarlo. Me parece que está bueno trabajar el amor y la amistad en un primer año, así que me parece un recorrido interesante también para esta propuesta. Quizás pensar que si siguieron una autora en El espejo africano, siguieron a Liliana Bodoc, ¿sí? En este recorrido 3 puede haber una continuidad, o podemos elegir otra cosa donde Bodoc ya se trabajó, podemos hacer otro recorrido. Por eso la planificación tiene que estar contemplada a largo plazo, ¿sí? Y poder pensar, tomar decisiones, digamos, para que la propuesta sea lo más diversa posible, ¿sí? Avanzamos a los irrenunciables de producciones escritas y orales. Son 3 columnas, digo porque acá las tienen, pero después en las otras imágenes no van a aparecer. La primera tiene que ver con las escrituras intermedias que se pretenden que se logren en primer año, producciones escritas finales y producciones orales finales. Fíjense, no vamos a detenernos mucho en esto porque quizás es más para los docentes, pero sí conocer que dentro de las escrituras intermedias en primer año está bueno que puedan trabajar la secuencia narrativa, poder, por ejemplo, hacer una síntesis de lo que un cuento, un mito, una leyenda trata, poder hacer cuadros de registro sobre los personajes, trabajar la cronología, en lo que es producciones escritas finales, es decir, cómo dar cuenta de lo aprendido, poder renarrar uno de los relatos leídos, cambiando el punto de vista, escribir una biografía. Y en cuanto a la oralidad, podemos pensar en instalar un audiocuento o leer producciones en un evento institucional. Leer en voz alta, ¿no? Que sabemos que no es nada sencillo, incluso para los adultos, puede ser una práctica de oralidad que, por supuesto, se planifica, se enseña y se practica en el aula, ¿sí? Bien, vamos al segundo año. No nos va a alcanzar el tiempo, si no. En segundo año de lo que es literatura propone seguir un género. Y acá tenemos 3 irrenunciables. Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Después tenemos 2 textos, El crimen casi perfecto de Roberto Art y 3 portugueses bajo un paraguas sin contar al muerto de Rodolfo Walsh. Y el último irrenunciable son 3 relatos de Edgar Allan Poe, El corazón delator, El toro de amontilado y El gato negro. En Crónicas marcianas propone también 3 recorridos. El primero tiene que ver con explorar el universo imaginario desde la literatura. Ahí propone, por ejemplo, aparecen muchos textos de leer, la colección Leer Abre Mundos, Los 3 marcianos, Cuentos en las nubes, Misión Kenobi, Quédate conmigo, que son textos todos de ciencia ficción, ¿sí? Por lo tanto, acá es un recorrido temático. El segundo recorrido es reinteresante porque es hablar de poesía y poesía de ciencia ficción, lo cual es poco usual, ¿sí? Y propone, por ejemplo, Los fuegos de Orc, Interestelaria, Temperley de Patricio Foglia, y van a encontrar también un link hacia un archivo que es Literatura del Más Allá de Ediciones Bonaerenses. El tercer recorrido, Llamando a casa, es la conexión de esta obra de Bradbury con el cine y propone, por ejemplo, la película E.T., Marcianos al ataque, entre otras. Parece que está bueno llevar la ciencia ficción al cine, sobre todo porque Crónicas marcianas como texto es un texto complejo. Entonces, por ahí, para poder romper un poquito, ¿no? Podemos pasarnos al cine o a la poesía, que es interesante también para poner en diálogo. El segundo irrenunciable habla, bueno, del policial, el primer recorrido, justamente un género con tradición. Pueden proponer cuentos y novelas que trabajen el género tanto policial clásico como policial negro. Recorrido 2, Ser detectives por un rato. Ahí lo que propone es una secuencia, ¿no? Cuando ustedes ingresan al documento lo van a ver. Leer y escribir policiales entre lupa, trucos y detalles, se llama la secuencia. Y las obras que sugiere son Julieta y el mago, de Peirú, La inspiración, de Santis, entre otros. El recorrido 3, Bajo sospecha, es relación con cine y con serie. Podemos ahí trabajar Asesinato en el Expreso Oriente, una película del 2017, o la serie, poder hacer una selección de escenas
o episodios de las series de Sherlock Holmes en sus múltiples variables, ¿sí? Bueno, ahí en realidad estas son propuestas, uno puede ampliarlo o cambiarlo, pero bueno, esto es lo que sugiere este Fortaleo. Lo importante es que ellos lean y trabajen los irrenunciables, de la manera que sea. Estamos a veces, podemos instalarlo en audiolibro, ¿sí? En podcast, no sé, en lectura de algunos fragmentos, trabajar mucho lo que es los paratextos del libro, poder conocer a su autor. Digamos, hablar de los irrenunciables es poder conocer la obra en profundidad, más allá de que por ahí no se haya leído todo de arriba abajo, pero sí se conoce la obra, el autor, la cantidad, si es una antología, la cantidad de cuentos que lo conforman, el estilo, ¿no? Las características del género, todo eso tiene que estar trabajado. En el último irrenunciable, que son estos 3 cuentos de Allan Poe, aparece el género de terror. Recuerden que seguimos un género, ¿no? Al principio ciencia ficción, el segundo irrenunciable policial. Bueno, muchas gracias. Y el tercer irrenunciable, el cuento de terror, con Poe, que es el gran representante de esta literatura, ¿sí? Vamos rápidamente a los irrenunciables de género discursivos de segundo. Después ustedes lo pueden ver, acá solamente lo mostramos. También secuencias narrativas, registros, fichajes bibliográficos, escribir cuentos, hacer un catálogo, hacer una presentación institucional, podemos grabar un video, hacer un streaming, grabar un podcast para trabajar todo lo que es la oralidad, ¿sí? Bueno, esas son las propuestas irrenunciables para segundo año. Vamos a detenernos más en la literatura, si les parece, ¿sí? En tercer año, el diseño curricular propone seguir un autor o una autora, por eso acerca estos 3 libros, estas 3 obras, mejor dicho. Primero 3 cuentos de Silvina Ocampo que están en el libro La Furia, La Casa de Azúcar, El vestido de terciopelo, La liebre dorada, y propone como primer recorrido seguir a la autora, y la propuesta es justamente trabajar textos también poéticos de ella, entrevistas que ha dado, es decir, poder salir un poco del género narrativo para conocer otros aportes de su creatividad artística, ¿no? El recorrido 2 es temático, propone trabajar cuentos fantásticos donde el tema sea la transformación. Y aparecen ahí varias sugerencias que son muy interesantes. Les digo por qué, porque justamente la prueba piloto es con tercero, o sea que este irrenunciable lo tengo más que conocido cómo lo trabajan en algunas escuelas, ¿no? Aparece La Soga, otro cuento de Ocampo, Inmolación por la belleza, El gato, Marilyn se ramifica, son todos cuentos donde aparece la transformación física del personaje y lo fantástico juega con esa temática justamente. Después, otro recorrido también temático es cuando la casa, ese espacio, se convierte también en protagonista, ¿no? Y aparece, por ejemplo, Casa Tomada, de Cortázar, El aljibe, de Enríquez, también Bestiario, el cuento Bestiario, de Cortázar, nada de todo eso, y fragmentos de La casa de Mujica Lainez, por ejemplo, ¿sí? Para poder trabajar el tema casa. Calculo también, no estoy ahora muy con esa idea en la cabeza, pero debe haber series o películas donde la casa también sea un tema, ¿no? Para trabajar. Acá aparece el primer libro difícil, dicen las docentes con las que he hablado, porque generalmente la invención de Morel se trabaja más en secundaria superior. Bueno, aparece en tercer año, una novela de ciencia ficción de Adolfo Bioy Casares, donde hay 3 propuestas de recorridos más que interesantes. El primero tiene que ver con leer entre... Leer entre subgéneros, la novela como objeto para explorar es la primera propuesta. Ahí aparecen obras como Mi casa es parte del universo, palabras del director de la Asociación Física Argentina, el investigador Pablo Revich, La máquina del tiempo, Donnie Darko, Escriben los alienígenas, entre otras. En el recorrido 2, literatura inquietante, universos imaginados y hechos realidad. Ahí aparece, por ejemplo,
el tópico isla, ¿sí? Y propone La isla del Doctor Moreau, La isla del mediodía de Cortázar. También se me ocurre Lost, la serie, ¿no? Que de hecho está inspirada en La invención de Morel. El creador de la serie leyó en su momento La invención de Morel y digamos que Lost, la serie que está en Netflix, que tiene muchísimas temporadas, tiene alguna relación con esta novela, ¿sí? Entonces se pueden seleccionar algunos episodios y poder también abordarlos. Y se instala y aparece Madeleine Lanús, que es una obra de teatro de Lenny Fernández Tiscornia, que tiene también sus versiones en cine, y propone también me olvidé del recorrido 3 de La invención de Morel, Cartografías de una isla imaginada. Está bueno porque pone en diálogo con pintura, ¿sí? Aparecen ahí obras pictóricas interesantes de Nora Borges, por ejemplo, inspiradas en La invención de Morel. También podemos ver una serie de acuarelas y también esto que les decía de tanto Lost como Los Simpsons también, ¿sí? También podemos relacionar con series. Bueno, vuelvo a Madeleine Lanús, aparece el primer recorrido de identidades, justamente la temática de la obra tiene que ver con eso, ¿no? La identidad cultural, y acá aparece el Teatro por la Identidad para trabajar con más profundidad, y alguna de las obras ahí presentes para poner en diálogo. También aparece el Teatro y la Cuarta Pared. Ahí, por ejemplo, también hay selección de obras de teatro por la identidad, aparece el Centro Forward Murió al amanecer de Cusani. Bueno, son miradas interesantes, ¿no? Que conociendo la obra uno puede construir esos puentes de relaciones. Y el recorrido 3, en lo particular me gusta mucho, es el viaje como revelación. Hay un montón de obras donde el protagonista realiza un viaje. Y en ese viaje se conoce a sí mismo, ¿no? Y busca y refuerza su identidad. Y acá aparece, bueno, la propuesta de cine de Madeleine Lanús, las crónicas de Narnia, el cine anime, por ejemplo. Podemos también trabajar, no sé, Odisea, el viaje que hace Odiseo también es un viaje de autoconocimiento, Siddhartha. Bueno, hay muchas novelas donde el viaje aparece acá como tema. Vamos rápido a los géneros. Acá se va complejizando, como verán es mucho más. Acá aparece un resumen, ¿sí? Aparecen mapas conceptuales, la escritura de un texto literario, y aparece, que es tema también del diseño curricular, la reseña literaria. Que ellos puedan escribir una reseña de alguno de los textos leídos o de alguno de los libros leídos, pero que se instale el ejercicio de la escritura en el aula. Para poder presentar desde la oralidad, por ejemplo, una reseña audiovisual, al estilo Booktubers, no sé si han visto esas recomendaciones que a veces hay en las páginas de Instagram, de lectura justamente, buscar la manera que a ellos mejor les parezca para poder expresar la construcción, ¿no?, de esa producción escrita que fueron realizando, que puede ser obviamente grupal, no necesariamente individual, eso es decisión pedagógica, ¿no?, de cómo se va a construir. Bien, empezamos con secundaria superior. Acá, lo que es literatura en el nivel superior, se trabaja a través de cosmovisiones, es decir, un recorte, un corpus que tiene que ver con la mirada sobre el mundo. Bueno, muchas gracias. La cosmovisión de cuarto año es mítica, fabulosa, épica y trágica. Es decir, las obras que se trabajan tienen que ver con esta mirada, ¿no? Aparecen los mitos, los seres fabulosos, la construcción del héroe épico, el héroe trágico, porque el concepto héroe también es uno de los grandes tópicos que se trabajan en cuarto año. Y las obras a trabajar son Martín Fierro, por supuesto, en sus dos partes, Edipo Rey y Antígona, como clásicos, ¿no?, del teatro griego, y después La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. La idea con Martín Fierro es poder, bueno, ahí tienen los recorridos, La voz de los márgenes, son toda literatura que tienen que ver con con personajes marginales, si se quiere, ¿no?, con personajes de vida difícil que representan algún prototipo, ¿no?, dentro del modelo social de su época. El recorrido 2 es interesante porque es la conexión de la literatura con la música.
aparecen textos, bueno, canciones de woz, de trap, de rock, de todo lo que a ustedes les parezca, la comparación payada, rap y trap, es interesante instalarlo acá, y está bueno también para poder trabajarlo. Y el recorrido 3 habla del héroe, ¿no? Lo que Martín Fierro, héroe o no héroe, y en qué otras obras aparece esta concepción del héroe. Propone, por ejemplo, la lectura de El Eternauta, que es la representación no solamente del héroe argentino, sino también del héroe colectivo. Y ese concepto es interesante también poder trabajarlo. El Eternauta, que va a tener su versión en serie el año que viene, creo que ya la van a lanzar, ¿sí? La están grabando en este momento. Edipo Rey y Antígona, de Sófocles, ¿sí? Son dos obras, dos tragedias de este autor griego. Bueno, gracias, Daniela. Tenemos en el recorrido 1 la relación mito y tragedia, poder conocer diferentes textos de ambos géneros. Se proponen, no sé, del diccionario de mitología griega y romana de Grimal, Edipo a destiempo, mitos de Edipo y Antígona, mitos clasificados. Ahí cuando vean el material van a encontrar todas las posibilidades, ¿no?, de conexión. Reescritura de los mitos, acá viene algo similar, muchas gracias, algo similar a lo que ya vimos, por ejemplo, creo que era en primer año, las nuevas versiones de los mitos. Acá sí la Casa de Asterión va a tener más llegada, o al menos desde otro lugar. Aparece, por ejemplo, Antígona Vélez, Antígona Furiosa, Edipo y el Enigma, Epopeya de Edipo de Tebas, de los Lelutiers, por ejemplo, ¿no? Para poder ver otras formas de trabajar el mito o de reescribir el mito. El recorrido 3 es muy interesante porque justamente propone lo específico de Latinoamérica, que es el realismo mágico, y todo lo que tiene que ver con textos que van formando la identidad latinoamericana, que es interesante. Se trabaja, por ejemplo, gracias Laura, el Popol Vuh, La Noche Boca Arriba, Chacmul, entre otros relatos, donde aparece la cuestión latinoamericana instalada, ¿sí? La última obra, La Casa de Bernarda Alba, tragedia. Bueno, como primer recorrido tenemos mujeres, temática donde las mujeres son personajes protagonistas muy importantes. Podemos conectar ahí con muchas obras. Acá las que propone, aparece Pájaros en la Boca, La Chica Pájaro, Cuando estemos juntos, entre otros. El recorrido 2 es lo fatal, la temática de la muerte, tanto en, por ejemplo, en un cuento como A la deriva, en una obra de teatro como Romeo y Julieta, en el cuento El Pozo, también puede ser Intermitencias de la muerte, es decir, podemos relacionar con cualquier obra donde la muerte sea un tema de análisis, incluso con textos filosóficos, ¿sí? Si nos animamos. El recorrido 3, seguir al autor, Federico García Lorca, poder conocer su vida, poder conocer su obra, poder leer su poesía también como forma de abordaje. Bien, rápido, que se nos va la gente. Los géneros discursivos de cuarto año, también similares a los que ya vimos en tercero. Vamos siempre, no olvidemos esto nunca, la progresión, ¿sí? Ir logrando más avances en lo que es la escritura. Acá aparece el género ensayo. Fíjense que primero vimos reseña literaria en tercero, acá aparece ensayo, que es un texto más complejo, por supuesto, que aparece la exposición y la argumentación dentro de su trama. Y acá también propone un podcast, un programa de radio, puede ser un programa de streaming, lo que sea que se pueda instalar como propuesta para evaluar todo este trabajo con estos irrenunciables. Vamos con quinto, que es el otro curso con el que estamos trabajando en las pruebas pilotos. Tenemos 3 grandes obras: la cosmovisión fantástica de ciencia ficción, cosmovisión realista y realista maravillosa, es lo que se trabaja en quinto año. La obra, por excelencia, el primer libro de Julio Cortázar, primer libro de cuentos, Bestiario, con sus 3 recorridos. El recorrido 1, Tan extraño, donde aparecen justamente textos de la literatura fantástica de diferentes autores, donde la técnica del extrañamiento es la técnica primordial en esa propuesta. Aparece, por ejemplo, el retrato oval, Los misterios del señor Burdick, La máquina de febrero, entre otros. El recorrido 2, seguimiento de un autor, de Julio Cortázar, ¿sí?
Acá podemos leer otros textos de él, fragmentos de Rayuela, poesías, entrevistas, cartas, todo lo que conecte con la vida y obra del autor. Y en el recorrido 3, que es dentro de la cosmovisión propuesta para quinto año, es trabajar realismo mágico. Y lo hacemos a través de unas secuencias que propone Continuemos Estudiando, donde vemos Latinoamérica real y maravillosa a partir de 3 secuencias, una de mundos alucinantes, una de mundos asombrosos y otro de mundo Latinoamérica. ¿Sí? Ahí aparecen fragmentos de 100 años de soledad, Las venas abiertas de América Latina, una poesía de Neruda que se llama Pequeña América, bueno, y un montón de obras más que podemos trabajar la cuestión, insisto, latinoamericana que ya empezamos a hablar en el Irrenunciable de cuarto año. Acá aparece una obra maravillosa que es una compilación, una antología de poesía, 200 años de poesía argentina. Se trabaja una selección, de hecho en los materiales está el recorte, el libro es un libro inmenso que Jorge Monteleone se encargó de prologar, con un prólogo muy interesante, explicando y fundamentando la elección, ¿no?, de ese corpus de poesías que lo componen. Y es la historia de la poesía argentina, hay incluso desde el himno nacional hasta canciones de folclore y canciones y tangos, ¿no?, donde se trabaja esta cuestión poética desde el lenguaje. El recorrido 1 es trabajar otras antologías, otras antologías poéticas. El recorrido 2 se llama Con el cuerpo y la palabra. Ahí aparece, bueno, obras, por ejemplo, Perdido y los caminos de Conti, Una muerte ya en juego de Oesterheld, Gaviotas, La vuelta al pago de Paco Urondo, bueno, un montón de autores. El recorrido 3 otra vez aparece acá, pero para el quinto año, la relación canción-poesía. Y hay ahí una secuencia que se llama Mucha poesía, que pueden ingresar y ahí les propone cómo abordar esta temática, este recorrido, en relación con 200 años de poesía. El último irrenunciable, Operación Masacre, que lo que propone es salir un poquito por ahí de los textos literarios. Operación Masacre sí, obviamente un texto literario, pero en los recorridos hay, digamos, otras posibilidades, ¿no? El recorrido 1 en territorios nos lleva a Aguafuertes bonaerenses, que es la recopilación de artículos periodísticos, de una columna que él tenía en el diario El Mundo, donde justamente hace, digamos, críticas, da todo como una descripción de sus viajes, aparecen los relatos costumbristas, bueno, un montón de textos interesantes que trabajan lo territorial, ¿no? El recorrido que él hace en sus respectivos viajes y cómo los va publicando en el diario El Mundo, en su columna. El recorrido 2 tiene que ver con escritoras y escritores que escriben el presente. Aparecen textos que son, por ejemplo, crónicas de Lucio Mansilla, de Roberto Art. Aparece el género periodístico dentro del mundo de la ficción. Crónicas de hoy, podemos seleccionar publicaciones de Leila Guerriero, de Selva Almada, de Eugenia Almeida, entre otras. El procedimiento, ¿no?, cómo se escribe dentro del periodismo en la literatura. Y el recorrido 3 me encanta porque trabaja prólogos. Los prólogos por ahí más interesantes para analizar, para llevar al aula. Propone, por ejemplo, el prólogo de Lanzallamas de Art, el prólogo del Quijote de la Mancha, ¿sí?, entre otros. Poder trabajar el texto prólogo como uno de esos recorridos, ¿sí? Vamos con los otros. Fíjense que acá sigue apareciendo el ensayo breve, así como propuesta diferente al resto, es la transposición de uno de los textos literarios a otro lenguaje artístico, ¿sí?, poder expresar eso que hemos leído en otra posibilidad artística, ¿no? Y poder presentar desde la oralidad los ejes del ensayo a compañeras y compañeros con apoyo visual. Fíjense ahí que es un texto más de estudio, estamos hablando de una exposición, ¿no?, sobre lo que es un ensayo, sus partes y demás, ante sus compañeros, utilizando los materiales digitales también. Bien, vamos con el último. En sexto año, la cosmovisión humorística, paródica, alegórica, de ruptura y de experimentación. Aparecen 3 obras en el primer Irrenunciable: Poesía completa, de Alejandra Pizarnik, Esta es mi Storni, de Alfonsina Storni,
y En lo más implacable de la noche, de Idea Vilariño. Los recorridos propuestos son las herederas, es decir, poder trabajar poesía de mujeres, poetisas, famosas y reconocidas en el mundo en diferentes épocas, ¿no?, de la historia literaria. El recorrido 2 es temático, es lo irremediable, es la temática de la muerte, no solamente en la poesía, sino también en otros géneros. ¿Sí? Y el tercer recorrido, seguir la autora. Acá se propone seguir a Alejandra Pizarnik. ¿Sí? Cae la noche tropical es el segundo irrenunciable de Manuel Puig. Acá aparecen recorridos interesantes. Primero porque trabaja la cosmovisión humor. El recorrido 1 es trabajar justamente textos donde el humor sea no solamente, digamos, la temática, sino el procedimiento, ¿no? Autores que hacen humor a partir de los que escriben. Aparece, por ejemplo, Un cuento memorable de Alejandra Pizarnik, Poema 18 de Espantapájaros, Muero contento de Martín Coan, Los sorrentinos de Ida. El recorrido 2, la temática es chismes. Y puede aparecer, por ejemplo, aparece la canción Se dice de mí, de Tita Merelo, Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de García Márquez, Boquitas pintadas, de Puig, ¿sí?, para trabajar temática chismes. Hay una serie también norteamericana que le gusta mucho a los adolescentes que se llama Gossip Girl, la chica chismosa o algo así, que también trabaja esta temática y puede ser interesante instalarlo. El recorrido 3 también me encanta, se llama Narradores Mínimos. Son obras, son cuentos por lo general, donde casi no hay narrador y todo sucede en el diálogo entre los personajes, ¿no? Entonces acá el análisis está en ese procedimiento narrativo, en esa forma de escribir, como tercer recorrido. El último irrenunciable, Ficciones, de Jorge Luis Borges, para trabajar la cosmovisión alegórica de ruptura y de fermentación. El recorrido 1 trabaja con alegorías, son todas obras donde se hacen alegorías, ¿no?, diferentes y, bueno, hay que trabajar mucho el concepto, y en sexto tienen filosofía, por lo cual puede ser también un trabajo en conjunto, con la alegoría de la caverna de Platón, por ejemplo. Aparece El matadero, aparece también Cadáver exquisito, capítulo 68 de Rayuela, bueno, poesías de Peikovic, entre otras cosas. El recorrido 2, cuando la literatura rompe las reglas, es todo lo que tiene que ver con esto de la ruptura, ¿sí? Ahí aparecen, por supuesto, las poesías de Girondo, de Campos, de Parra, también aparece Cortázar con sus textos más breves, con fragmentos de Rayuela, todo lo que implica una ruptura en el estilo, ¿no?, en la innovación, para caer después en el recorrido 3, vanguardias argentinas y latinoamericanas, con textos de Vallejo, de Oliverio Girondo, de Huidobro, entre otros. ¿Sí? Y por último, lo que tiene que ver con géneros discursivos, acá ya aparecen un poco más complejo, escritura de un guión para un corto, artículo de revista especializada en literatura, poder hacer una ponencia para un congreso escolar, ¿no?, muy ambicioso, pero no es imposible. Se puede trabajar con ese proyecto, ¿no?, desde el principio de año, visibilizarlo y todo lo que se proponga ir tras eso. Por eso es importante mirar todo, ¿no?, para ver cómo lo podemos implementar y cómo lo podemos contemplar. Bien, ahora sí, estos son los irrenunciables. Pasamos ya llegando al final, lo que se llama la prueba piloto de Distrito de Olavarría. Nosotros como DTR de Práctica del Lenguaje lo que hacemos es trabajar con escuelas seleccionadas en 2 tandas. La primera tanda fue en agosto-septiembre y trabajé en mi caso con la Escuela de Educación Secundaria número 18 y la Escuela de Educación Secundaria número 20, con docentes de tercer año y de quinto año de esa escuela, en un horario convenido de acuerdo también a mi disponibilidad horaria, por eso la selección de qué docentes, ¿no? Es todo por declaración jurada, se arman esos encuentros. La segunda tanda está siendo llevada a cabo en este momento, de octubre y noviembre. Estamos trabajando con la Escuela de Educación Secundaria número 1 y la Escuela de Educación Secundaria número 2 de Sierras Vallas, que creo que están sus bibliotecarios presentes. ¿En qué consiste justamente esta prueba piloto? En 4 encuentros
que en la primera tanda fueron los 4 presenciales, con una distancia de 15 días entre ellos, donde trabajo con los docentes, en este caso las docentes que están a cargo de tercer y de quinto año en esas escuelas. En esta segunda tanda se nos posibilitó tener 2 encuentros presenciales y 2 virtuales, ¿sí? Pero la modalidad de trabajo es la misma. ¿Qué se hace en esos encuentros? Se planifican 6 semanas para aplicar este plan. Es decir, a partir de lo que las docentes planificaron, nosotros tratamos de planificar juntas cómo implementar este plan dentro de su propuesta. Es decir, solamente se hacen las modificaciones necesarias para que podamos trabajar algo de estos irrenunciables en su propia planificación. Entonces, lo que hacemos es poner en acción este plan a partir de lo que ya vienen haciendo, ¿no? A partir del recorrido que las docentes ya están llevando a cabo. El tercer encuentro de esos 4 es una clase compartida, es decir, planificamos la clase y yo participo, ya sea registrando lo que sucede en eso que hemos planificado juntas o llevando adelante la clase, si es que a los docentes les gusta, me han invitado a hacerlo y ha estado muy bueno, y hemos llevado a cabo esa clase compartida y planificada en el encuentro 1 y 2, por ejemplo, ¿no? El cuarto encuentro tiene que ver con una evaluación de este plan, ver cómo eso que planificamos, cuánto se pudo hacer, ver qué es necesario reforzar y seguir trabajando y demás. Y lo que está pendiente de llevar a cabo es el Ateneo, es decir, poder, una vez que terminemos con la segunda tanda, poder convocar a los docentes que participaron a un Ateneo donde a ellos les va a dar puntaje si implementaron este plan y donde podamos también evaluar la experiencia y poder pensar la experiencia 2025, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que queda pendiente en este Ateneo. Bien. Y lo último, y acá sí, quizás, no sé si da tiempo para la socialización, pero si no, instalar la pregunta para cuando nos volvamos a encontrar, ir pensando de qué manera desde las bibliotecas, desde su hacer, podemos poner en acción este programa, ¿sí? Acompañando a los docentes de práctica del lenguaje, acompañando a las instituciones, para que justamente esta propuesta colectiva se pueda llevar a cabo de la manera que esperamos, ¿sí? Fortaleciendo justamente las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Así que eso es todo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Magalí. Respirá, toma un poquito de agua. La verdad que genial. Muy bien. Cuando vi que se iba yendo, empecé a acelerar. Tiempo récord. No, súper intenso, y también entiendo que la complejidad de, como en el reloj pendiente, también, bueno, hace al estrés y le agrega desafío. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Digo, nos han quedado este recorrido, esta presentación, por un lado, formal del programa, por otro lado, ir viendo los irrenunciables y cómo van acompañados de estas propuestas, un montón de disparadores, como quedó planteado. Si bien los irrenunciables tienen un carácter, si se quiere, obligatorio, en un sentido de sentar un corpus básico, y para que todos aquellos estudiantes que finalicen la educación secundaria puedan haber atravesado por estas 18 obras, esos recorridos son sugerencias en las cuales se pueden tomar, se pueden modificar, se pueden replicar, se pueden mezclar, por así decirlo. Dependerá muchísimo de los materiales, de los ejemplares de los cuales dispongan en las instituciones. Y esto abre paso también, por un lado, es una invitación a que quien quiera pueda construir, si es un trabajo en equipo, mucho mejor, sus propios recorridos, sus propios itinerarios, viendo cómo se complementan o se van mixturando. Y por el otro lado, bueno, es un llamado, digamos, a articular y a trabajar en equipo. En muchas instituciones se da de manera natural, de manera lógica. En otras instituciones por ahí cuesta más por diversos motivos, sea por la cultura institucional, sea por las personas, los individuos que forman parte de esa institución. Pero bueno, acá está planteada también a modo de invitación de poder acercarse y pensar en conjunto una propuesta. Siempre sabiendo que más allá de los libros, más allá de las propuestas, digamos, lo que sí resulta como fundamental, tanto pensándose como un profe de práctica del lenguaje, como un bibliotecario o una bibliotecaria, tiene que ver con la mediación lectora.
como bien dijo Magalí, en algunos casos textos, si se quiere, complejos, no imposibles de abordar, sí complejos y que nos exigen como docentes que ajustemos esa mediación como para que facilitemos el acceso y las demás actividades que se vayan desprendiendo. Bueno, agradecerles muchísimo a quienes pudieron sostener el espacio, agradecerle a quienes, a pesar de estar de licencia, si se quiere, de asueto, se han sumado, a quienes extendieron un poquitito la jornada de trabajo y también pudieron estar. Agradecerle obviamente a Magalí por la clase, si se quiere, que nos pudo dar, por todas estas ideas que nos fue llenando. A Anabela por gestionar y concretar el encuentro, No, por favor. directora del CIE, y bueno, y a cada una y a cada uno de ustedes que llegaron hasta aquí. Anabela, no sé si te gustaría cerrar el encuentro de alguna manera. Sí, esta importancia, ¿no?, de que tiene el rol del bibliotecario, de la bibliotecaria en las escuelas, sobre todo, digo, en todas las escuelas, pero principalmente en el nivel secundario, donde sabemos que los docentes de práctica del lenguaje y literatura pasan poco tiempo en la escuela, salvo que tengamos un docente que tenga concentración horaria en esa institución, ¿no? Entonces, ustedes, digamos, como bibliotecarias y como bibliotecarios, son el apoyo ideal, porque son quienes están de manera permanente en la escuela. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos que, digamos, empezar a pensar en función de todo esto que nos mostró Magalí, empezar a pensar la manera de, como decía Hernán, empezar a articular con las y los docentes del área y ser un importante apoyo y empezar a asumir ese rol, si no lo ya, obviamente que seguramente lo han empezado a asumir, pero digamos, más fuertemente este rol de pedagógico que tienen los bibliotecarios. Así que esto creo que está en línea con uno de los ejes de trabajo, ¿no?, que se vienen dando desde la provincia de Buenos Aires. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacernos, alguna duda que quieran plantearle a Magalí. No, han quedado mudos. De paso también aprovecho mientras a ver si surge alguna pregunta. Bueno, ahí está María Ahí Victoria con va, salutaciones. qué Esto bueno. también como bibliotecarias, como bibliotecarios, en cierta forma nos exige a revisitar cómo está compuesta la colección institucional, ver Claro, cuáles, cuántos, qué tipo de materiales tenemos, en principio garantizar que estén los irrenunciables y después ver cómo podemos complementar, ofrecer desde la biblioteca escolar, por un lado, puertas adentro de la institución, por otro lado, habilitar, rehabilitar o volver a poner en funcionamiento esta idea de préstamo interbibliotecario, sí, en el cual de manera distrital, lo pienso por las distancias, regional, ¿por qué no?, posibilitando que muchos profes se van trasladando de un distrito a otro y poder fomentar este préstamo interbibliotecario que muchas veces lo mencionamos y que en este caso ojalá surja también por necesidad. Es decir, si yo en mi biblioteca poseo un ejemplar del cual otro colega se le ocurrió armar un itinerario, bien, saber que está a disposición y encontrar la manera de achicar esa distancia, de hacerla llegar, volver a tomar la dimensión de las bibliotecas de los CIES, exacto. como lo Ay, hablamos muchas veces, estas bibliotecas que las podemos tomar como bibliotecas distritales, en las exacto, cuales en cada distrito de los 4 que conforman la región tenemos la presencia de la mayoría de las colecciones que han llegado a las instituciones, están también en los CIES, entonces también es una invitación a que tanto ustedes como a docentes se acerquen, puedan retirar los libros, sea para diagramar, para planificar o sea para ejecutar directamente en clase. De manera de vitalizar las colecciones y de que realmente asegurarnos de que puedan circular para desarrollar la función pedagógica, ni más ni menos, y también, ¿por qué no?, para animarnos a disfrutar de la lectura nosotros como lectores avesados, y bueno, y gozar del arte, de la literatura, digamos. exacto. Para quienes son del distrito de La Barría, bueno, acá tenemos a Daniela Ponce, que es nuestra bibliotecaria del CIE, así que nuestro teléfono es 420413. Y cualquier cosa nos llaman, preguntan, le dejamos el mensaje a Daniela si en ese momento no está trabajando en ese turno y bueno, cualquier consulta que quieran hacer, incluso de otros distritos, ¿no? Pero más que nada, tengan en cuenta que lo que pasa en Olavarría también está, tenemos, digamos, el material bibliográfico que tenemos en Olavarría, la colección que tenemos de identidades bonaerenses, que aunque no está completa
del todo, digamos, está en todos los distritos. Así que eso tenganlo presente. Y así como pasa acá en Olavarría, digamos que nosotros somos parte de la Biblioteca Pedagógica Distrital, en cada CIE de cada distrito de la provincia de Buenos Aires hay una Biblioteca Pedagógica Distrital y que por lo general está muy actualizada y pueden recurrir a ella. Así que es muy importante esto que destacaba Hernán. Bueno, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, que han quedado todas y todos mudos, bueno, vamos a dar por cerrada este encuentro y esperemos que pronto podamos hacer uno nuevo. Así que te agradezco mucho, Hernán, les agradezco a Magalí, agradezco Gracias. a todas, a todos por haberse conectado y haber permanecido acá en este encuentro que ojalá podamos hacer otro pronto para poder seguir trabajando y fortaleciendo este área. Así que bueno, muchas Muchas gracias a todos. gracias. Buen jueves. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, hasta luego. Adiós.